Dios les bendiga, qué gusto saludarles una vez más este maravilloso día que Dios nos ha dado. Estamos contentos de poder llegar a su hogar, a su trabajo, a su carro, donde quiera que usted esté. Y bueno, estamos aquí dispuestas ya a traer una palabra de parte de Dios, pero antes quiero darle la bienvenida una vez más a mi hermana Laura. Dios le bendiga, hermana. Gracias, buenas tardes a todos que nos ven y gracias una vez más por invitarme a su programa, pastora. No, pues es una bendición, ya usted es parte, ya forma parte de la programación de Sublime Gracia. Así es que gloria al Señor que podemos estar una vez más aquí. Y bueno, este mes de mayo es un mes especial, hermana Laura, donde celebramos a la mamá, a esa mujer que Dios le permite ser madre, ¿verdad? Esposa. Y bueno, ¿cuántos roles no tiene la mujer? Hay tantos roles que tiene la mujer. Y hoy quiero empezar con una lectura ahí en Lucas, capítulo 1, versículo 39. Yo creo que vamos a empezar ahí, hermana. Lucas 1:39. Dice, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada, dice, la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Dice, bienaventurada la que creyó. Tú puedes creer en este día que Dios es bueno, que Él es verdadero, que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro sostén. Puedes creer con nosotras que Dios está en medio de cada situación de nuestra vida. Hermana Laura, Dios es tan bueno. Y al hablar del Día de las Madres, y estuve meditando y pensando, ¿qué es lo que Dios quiere que hablásemos? Y venía María, la madre de Jesús, porque hermana Laura, ¿qué es lo que implica el ser madre? Yo, tuve mi hija, mi única hija, pero ella falleció hace aproximadamente casi ya van a ser 13 años. Entonces, pues, la verdad que mi hija tenía 1 mes y medio solamente, ¿verdad? Cuando el Señor decidió que se la iba a llevar a su presencia. Pero yo sé que usted tiene hijas. ¿Cuántas hijas tiene, hermana Laura? Ay, tenemos 3, gracias a Dios, ha sido un regalo de Dios a mi vida. Y estoy segura, pastora, que esa hija que usted tuvo cumplió con el propósito para el cual Dios la envió. Así es, así es. Así es que tiene 3 hijas. 3 hijas, gracias a ¿Y Dios. qué es lo que significa para usted ser mamá? ¡Wow! Es un regalo del cielo, pastora, porque el Señor a través de la vida de los hijos nos permite vivir doblemente. Amén. La felicidad de ellas es una felicidad doble, porque es tu felicidad verlas, pero sientes prácticamente lo que ellas están viviendo. Así es que es una gran bendición del cielo y reconocemos que es un milagro del cielo cada hijo que tenemos. Así es. Y bueno, es un regalo del cielo, dice nuestra hermana, ¿verdad? El ser mamá es un regalo que Dios te da la habilidad y la oportunidad de poder ser madre, de poder cargar ese hijo por 9 meses, ¿verdad? O sea que Dios se mueve de forma tan maravillosa cuando llega a la vida de nosotros un bebé. Y reflexionando en María, me llama mucho la atención cuando dice Elizabeth, ¿verdad? Bienaventurada, bienaventurada, 3 veces felices la que creyó. Dice, porque recibirá lo que se le fue dicho por parte de Dios.
Y cuando nosotros tenemos esa realización de poder ser madres, ese es como un gran privilegio, un grande honor. Dice, bienaventurada la que creyó, ¿verdad? Tristemente hay personas que no han podido ser madres y sufren por ello también esas mujeres, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos el gran privilegio que es ser mamá, pero lo que conlleva en ser madre, que no es fácil, hermana Laura. No es fácil porque es una gran responsabilidad. Estás dando forma y dando identidad y dando todo aquello que un ser humano necesita mientras lo estás formando, mientras lo ves crecer. Amén. Y entonces necesariamente, pastora, necesitamos estar de la mano del Espíritu Santo para poder ser ayuda del Espíritu Santo en esta creación nueva. Así es. Y lo podemos ver, ¿verdad? A través de María. Porque madre, cuando usted decide ser mamá, ¿verdad? Porque yo creo que cada uno de nosotros tomamos esa decisión en el momento en el que decidimos estar con nuestros esposos o con nuestra pareja, ¿verdad? Entonces, uno decide ser madre. Lo interesante de aquí es que María, ella no decidió ser mamá. No. Y además era una edad muy pequeña, era en una época bastante difícil para la mujer, pastora. Realmente fue valiente, muy valiente. Así es, fue muy valiente, ¿verdad? Porque al momento que Dios le hizo el llamado, el momento que Dios la escogió para cargar a Jesús, ¿verdad? Porque le dijo, por nombre le pondrás Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. El momento que ella hizo esa decisión, en ese momento ella estaba dispuesta a pasar por el rechazo, pasar por las críticas, por el desprecio, ¿verdad? Por pasar por tantas cosas y renunciar a muchas cosas. Porque creo que en ese instante ella sabía que aún hasta su matrimonio le podía costar. Porque imagínense, o sea, en ese tiempo, decía usted, en esos tiempos tan difíciles, donde la mujer de por sí era tan rechazada, y ahora salir embarazada de el Espíritu Santo. Pero lógicamente que la gente no iba a saber eso. Eso implicaba muchas cosas, hermana Laura. Y cuando nosotras decidimos ser mamás, eso implica muchas cosas. Claro que sí. Tal vez no a la altura, ¿verdad?, que implicó para María, pero yo creo que todas al querer ser madres cargamos con una responsabilidad muy grande y bueno, al mismo tiempo esa responsabilidad es nuestra más grande bendición y privilegio, como usted nos decía. Pero yo creo que sí, María tuvo que haber sido definitivamente una mujer con un corazón para Dios, con un corazón dócil, porque intercambió sus sueños personales por el sueño de Dios para ella, por el propósito de Dios para ella y para su hijo también. Así es que yo creo que fue este intercambio de sueños, pastora, que no hay nada mejor que podamos hacer que eso, ¿verdad? Para una madre, decirle, Señor, aquí están mis sueños, todo lo que yo había soñado no tiene comparación con lo que tú sueñas para mí, para mis hijos, y entonces ahí Dios empieza su obra. Así es, y eso es importante que nosotros entendamos, que al momento en el que nosotros decidimos ser madres, así como María había implicaciones, así las hay para nosotros, y que en esa implicación lo que hay a veces que hacer es renunciar a nuestros sueños, renunciar a nuestros anhelos, a nuestros deseos. ¿Por qué? Porque ahora hay que crear una criatura. Ahora, y eso es algo tan importante y tan crucial, hermana Laura, que es necesario que nosotras entendamos en este tiempo, que en el momento en el que nosotros decidimos ser madres, entonces yo voy a renunciar a muchas otras cosas que pudieran tal vez tomar prioridad en nuestras vidas, pero ahora Dios nos ha dado un regalo que es un hijo que ahora necesita ser puesto en primer lugar, lógicamente.
que no primero que Dios y tampoco no primero que nuestro esposo, porque a veces tomamos el rol y que dejamos a Dios a un lado y al esposo a un lado. Tenemos que aprender a llevar un balance, hermana Laura. Sí, pastora, yo creo que no es tan fácil, porque cuando uno ve a su hijo nacer, se vuelcan todos nuestros sentimientos, se vuelcan sobre ese bebé y tú quieres lo mejor y quieres darle todo tu tiempo y quieres, pero realmente tenemos que aprender a dar las prioridades. Amén. Como Dios nos invita a hacerlo, porque lo mejor que nosotros podemos hacer, inclusive para esa nueva vida, es estar de la mano de Dios, darle la prioridad a Dios que tiene, porque Él nos va a guiar en sabiduría, nos va a guiar en cosas que nosotros no alcanzamos a ver, pero el que Él tiene la visión, y entonces Él nos va a ir guiando conforme a su propósito. Así es, Él es el que nos da la dirección, nos da la gracia, la sabiduría, el entendimiento, la paciencia, la templanza, la mansedumbre, el amor necesario. Por eso es que tenemos que estar llenas de Dios, porque todos esos son los frutos del Espíritu. ¿Y dónde practicamos los frutos del Espíritu? Pues con la familia primeramente, pastora. Yo creo que ahí es donde nuestra paciencia, nuestra mansedumbre se ponen, pero que sí activos, porque es muy fácil dejarnos llevar por los afanes del hogar, porque las prisas, ahora que todo el mundo, que el trabajo, la escuela, no sé qué, y es muy fácil dejarnos llevar por eso y no sé, llevar tal vez una maternidad en donde siempre estés afanada, siempre estés preocupada, y eso se refleja en tu trato. Primero que nada, nuestra relación con Dios, amén, nuestra relación con nuestro esposo y también en nuestra relación con nuestros hijos. Así es. Entonces, ser madre implica tener que dejar nuestros anhelos, nuestros deseos. ¿Y por qué lo digo de esta forma? Porque a veces hay que renunciar a carreras. Tal vez tú estás yendo a la escuela, tratando de agarrar una carrera, pero ahora tienes otra prioridad, que son tus hijos. La palabra del Señor nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ello. ¿Sabe, hermana Laura? Estaba viendo hace rato que acaban de pasar en Pennsylvania, que ahora ya los satánicos van a poder tener su club después de la escuela en las escuelas. Ya lo pasaron. Entonces, estamos entrando a tiempos en los cuales necesitamos instruir a nuestros hijos, llevarlos a los pies de Cristo, encaminarlos a su palabra, porque su palabra es fiel y verdadera. Y eso implica tiempo, hermana Laura. Así es, pastora, y tiempo desde el primer momento en que uno piensa en traerlos al mundo. Ahorita que nos dice, hay que dejar los sueños. Yo me pongo a pensar en María y siempre lo he meditado, cómo María tal vez tuvo un sueño igual que nosotras, de casarse de blanco, de tener su foto en la sala con su esposo, con sus papás, todos en la fiesta, muy contentos. A lo mejor ella tenía sus planes, es lo más seguro. Sin embargo, ella dijo, hágase en mí según tu palabra, y dejó de lado todos esos sueños desde el momento en que el Señor le anunció que iba a estar embarazada. Y creo que eso debemos tomar en cuenta en este tiempo, pastora, porque realmente vienen tiempos difíciles, y creo que uno de los roles más importantes en toda la sociedad es el rol de la madre. Necesitamos madres que se queden a atender, a amar, a abrazar a sus hijos, a guiarlos, a llenarlos de la palabra que es necesaria para crecer y para caminar en seguridad, en identidad. Y pues para eso hace falta renunciar a sueños. Madres comprometidas. Sí. Madres comprometidas, eso es algo tan importante. El otro día me escribía una persona y me decía, hay tantas mujeres solas, mujeres pastoras, me decía esta persona, y mujeres que ya se han divorciado 1, 2, 3, 4 veces. Decía, tienen hijos de otras personas y bueno, me decía tantas cosas esta persona, ¿verdad? Pero algo que me dijo, ya no hay esas mujeres de antes. Y cuando nosotros vemos lo que implicaba una mujer de antes, ¿verdad? Es que nuestras
abuelas, nuestras tatarabuelas, nuestras madres tal vez para algunos, ¿verdad? Ellas se determinaron a que primero iba a ser la salud mental, espiritual, emocional de sus hijos y no tanto la de ellas en sí, ¿verdad? Por eso es que vemos que antes los matrimonios duraban tanto, hermana Laura. ¿Por qué? Porque eran mujeres determinadas a que se iban a quedar. Claro que hay diferencias, ¿verdad? Porque muchas veces hay abuso físico, emocional, pero mental, ¿verdad? Hay diferentes tipos de abuso y claro que hay diferentes de niveles de aguantar. Pero ya hemos llegado a un punto en el que el divorcio es tan natural que se nos hace tan fácil decir, bueno, no funcionó esta pareja, ahora otra, ¿verdad? Y como que ya es tan fácil cambiar, pero no estamos pensando en qué tanto daño le vamos a hacer a nuestros hijos al hacer eso, porque muchas de las veces al cambiar de pareja, estamos afectando la vida de nuestros hijos, creyendo que tal vez es lo mejor para mí. Y ahí es donde viene un amor sacrificado, hermana Laura. Fíjese, pastora, respecto a eso, yo tengo un testimonio de una mujer que conozco cercana a mí y ella me decía, porque se quería separar de su esposo y me decía, es que yo tengo derecho a ser feliz, es que yo tengo derecho a poderme separar de este hombre que no implica mi felicidad. Y realmente, pastora, ningún hombre va a hacernos felices, que la felicidad está dentro de nosotras y debemos sopesar lo importante que es para nuestro hijo tener ambas figuras. Yo creo que esa es una cosa que a mi Dios, desde que lo conocí, me mostró tan claramente. Es tan importante la figura de la madre como la figura del padre. Así es que es importante que nosotros hagamos todo lo posible por mantener un hogar para nuestros hijos en donde estén ambas figuras. Que haya una estabilidad. Sí. Emocional, espiritual y mental, ¿verdad? O sea que ahí es donde entra el amor de Dios, la paciencia, la templanza, la mansedumbre, el saber que no siempre va a ser fácil. Mire, hermana, yo estuve casada 20 años hasta que la muerte nos separó. Pero no fue fácil, mi matrimonio no fue fácil. Y más adelantito vamos a estar hablando, ¿verdad? De los problemas que pasamos como mujeres en los matrimonios. Pero cómo tenemos que aprender a luchar para poder conquistar eso. Porque hoy en día es lo que estoy viendo, que hoy en día es muy fácil decir, ya hay este problema, yo no voy a pelear por eso. Porque prefiero la paz mental, la paz física, paz emocional, pero no en sí es que se trate de tu paz, se trata de pelear por lo que valga. Si yo amo, porque el amor no es algo que se siente, o sea, eso que tú sientes cuando recién conoces a tu pareja, eso se esfuma en el primer momento que hay un desacuerdo, eso se va en el primer momento en el que tienes un hijo, eso se va en cualquier momento que haya un problema o una situación. Entonces, ahí es cuando empieza el verdadero amor, cuando yo estoy dispuesto, ahora sí, a pelear y luchar para cambiar las circunstancias y seguir adelante y no ser una ¿cómo se dice? Estadística más. Estadística. Sí, eso. De que los matrimonios se rompieron, sino que podamos nosotros dar honra y gloria a Dios, porque Dios nos ayudó en medio de nuestras luchas, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras aflicciones, porque cada uno se determina a que permanece por el bien de nuestros hijos, por el bien mental. Hoy estamos viendo cómo tantos hijos están siendo afectados por causa de las separaciones y a mí me da tanta tristeza ver cuántos hijos son heridos, lastimados, golpeados, y sufren de tal forma, pero los padres ni cuenta se dan. Sí, pastora, es que
Bueno, yo creo que todo implica ese encuentro con el Señor que nosotros como mujeres debemos tener, porque tampoco significa que nosotros tengamos que estar toda la vida con un matrimonio en donde no hay paz, sino se trata de luchar por hacer de tu matrimonio, de tu familia, un lugar agradable, un lugar en donde tú entres y sientas que reina la paz, que no sea nada más la cara que des fuera, sino que entres a tu hogar y digas, wow, llegué a mi hogar en donde puedo descansar. Y para eso se necesita una mujer, una madre que se levante a favor tanto de su familia como de sus hijos, para hacer ese ambiente, para hacer para tus hijos ese lugar de descanso, de seguridad que necesitan los niños. Así es. Y tal vez nuestro próximo programa vamos a hablar de lo que es ser esa mujer virtuosa. Ok. Sí, porque eso implica ser una mujer virtuosa, ¿amén? Porque dice la palabra del Señor que aquella mujer virtuosa, dice, hay mujeres que con sus manos destruyen su casa, pero otras las edifican. ¿Qué significa edificar tu casa? Eso va a ser otro tema de otro programa. Ya tenemos el siguiente programa. Pero estamos hablando de que María se dio al servicio de Dios. Y eso es algo que yo quiero que tú entiendas. Que el momento en el que tú decides ser madre, te estás dando al servicio de Dios. Ve, muchas veces queremos salir fuera, queremos ir a evangelizar, queremos predicar, pero no nos damos cuenta que nuestro primer ministerio empieza en nuestra casa. En nuestra casa es donde empieza nuestro primer ministerio. ¿Quería decir algo? Por supuesto, pastora. Yo creo que siempre la enseñanza de una madre, la oración de una madre es primordial para cualquier ser humano. Amén. Entonces, allí es nuestro tiempo de servicio a Dios, porque necesitamos recordar, y vamos a nuestro siguiente punto, de que nuestros hijos no son nuestros. Nuestros hijos son prestados por Dios. Excelente punto, pastora, porque yo creo que las más de las mujeres pensamos, estos son mis hijos, yo tengo derecho a educarlos como yo quiera, yo tengo derecho a hacer lo que yo quiera, no le hace, y ellos me tienen que respetar y ellos me tienen que... hay muchos padres que actúan de manera autoritaria, malentendiendo la autoridad que Dios les ha dado sobre los hijos. Así es que, no, una mamá al contrario, ¿verdad? Tiene que proteger ese propósito para el cual Dios trajo a sus hijos, ayudarles en el camino, educarlos en la palabra del Señor, precisamente para que cuando sean viejos, pastora, ellos sigan siendo bendecidos en los caminos del Señor. Así es. Y es tan importante esto, que no nos apropiemos de los hijos. Porque la palabra dice que el Señor es el que nos da los hijos y a Él le pertenecen. Amén. Y a veces como humanos queremos apropiarnos. Y cuando vemos a María, María sabía muy bien quién era Jesús. Ella sabía que no le pertenecía y que había propósito en Jesús. Amén. Y acaba de decir una grande verdad. Cada uno de nuestros hijos tienen un propósito, así como usted y como yo tenemos propósitos en nuestra vida. Nuestros hijos tienen un propósito. A mí me costó entender eso. Y le voy a decir por qué. Porque cuando mi hija vino, ¿verdad? Cuando yo salí embarazada, claro que como toda madre, contenta, ilusionada, porque Dios había respondido después de 10 años de no tener hijos, viene y salgo embarazada. Entonces, algo que yo siempre oraba y le decía al Señor, Señor, que mi familia sea un testimonio para todos los que nos rodean, de que tú vives, de que tú existes, de que tú estás con nosotros, que podamos ser ese testimonio de ti, de tu palabra. Y me acuerdo que ese era mi anhelo, mi oración, y cuando salgo embarazada, pues imagínense, después de 10 años estaba yo tan gozosa, pero llegó un punto en el que de repente el Señor me da unos sueños, me muestra que algo va a suceder. Entonces allí yo pude entender, de repente me enfermo,
caigo en el hospital, los médicos dicen, vas a estar aquí por más de 3 meses internada, pero Dios empezó a tomar su curso, ¿verdad? Las cosas empezaron a tomar su curso, Dios empezó a tratar con mi vida, empezó a hablar a mi vida, ahí fue donde vino el llamado al ministerio, y yo recuerdo que en ese momento, cuando ya pasa todo lo que sucede, tengo a mi hija vive 1 mes y medio, pasa por diversas situaciones, llega al punto en el que Dios decide, ahora me la llevo. Wow. Entonces allí, recuerdo yo, que Dios para pronto plantó en mi vida. Así como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre glorificado. Pero estando en el funeral, yo recuerdo tan claro que cuando la estaban enterrando y le estaban echando la tierra, de repente viene la voz del Espíritu Santo y me dice, tu hija cumplió su propósito. Amén. Tu hija cumplió su propósito, porque si no fuera sido de que ella murió, hubiera habido mucha gente que jamás fuera escuchado su palabra. Amén. Y eso al momento como que toma tiempo para uno poder digerir que Dios está diciendo que una muerte de un hijo de nosotros está cumpliendo su propósito. Ahora imagínese María. Dice la palabra del Señor que María atesoraba todas las cosas que sucedían en su corazón. Así es. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que le fue avisado, ¿verdad? Que una espada iba a traspasar su corazón precisamente por el propósito que su hijo tenía. Pero era un gran propósito, pastora. Yo creo que Dios pone propósitos que bendicen a la persona y nos llevan a otro nivel, pero que esa misma bendición también bendice a otros, así como lo hizo con nuestro Señor Jesucristo, con el propósito que Él tenía ya para salvación de toda la humanidad, judíos, no judíos, griegos, no griegos, chaparritos, altos, de todo, ¿verdad? Y a partir de Él es que nosotros tenemos entrada al reino y tenemos también un propósito de vida. Amén, así es. Cada uno de nosotros tenemos un propósito y nuestros hijos tienen un propósito. Jesús tenía un propósito y su propósito era ¿de qué? De venir y morir en la cruz del Calvario y traernos salvación y vida eterna. Entonces María entendía y sabía esto, aunque en su corazón siempre estaba así como, yo me la puedo imaginar y digo, tal vez estaba acongojado de saber que un día iba a llegar ese tiempo. Ella sabía que ese tiempo iba a llegar, mas sin embargo ella pudo entender y reconocer que Él era el Hijo de Dios y que había un propósito en Él, que tenía Él que cumplir. Y cuando llegó ese propósito, porque yo me acuerdo que estando en las bodas, María le dice, el Señor, se acabó el vino, y el Señor le dice, espérame, todavía no es mi tiempo. Pero entonces allí Él de todas formas hizo el milagro, ¿verdad? Cumplió ese propósito de estar allí en ese momento, pero no tan solamente eso, sino que llegó hasta la cruz. Y estando María allí, María no estaba allí gritando, no lo crucifiquen, no, ella sabía que era su propósito y a su momento ella tuvo que soltarlo. Por eso es que nosotros necesitamos entender que nuestros hijos tienen propósito y nuestra responsabilidad como madres es llevarlos al cumplimiento de su propósito. María estuvo allí hasta la cruz, allí estuvo con Él a cada momento y a cada instante. Así nosotros tenemos que estar con nuestros hijos hasta llevarlos a su propósito. Necesitamos nosotros entender que no son nuestros y por eso a muchos les cuesta hasta que se casen, porque nos apropiamos de nuestros hijos. Decimos, no queremos que se casen, pero dice la palabra del Señor que hay momentos en el que tenemos que dejar nuestro padre y nuestra madre. Así es, yo creo que todos nos cuesta trabajo dar ese paso, ¿verdad? De entender que Dios tiene
los tiempos perfectos para todo. Él tiene un tiempo para abrazar a nuestro hijo, para tenerlo entre nuestros brazos, pero también para dejarlo ir. Amén. ¿Cuánto tiempo vamos a estar con ellos? Solo Él lo sabe, ¿verdad? Solo Él tiene esa visión ya por adelantado, solo Él ya estuvo en nuestro futuro, pero el tiempo que nos corresponde estar con ellos es para educarlos conforme a ese propósito, es para hacerlos saber que son especiales para el reino, que son hijos de Dios, que están creados con propósito, que tienen un caminar y una identidad en Cristo. Creo que esa es nuestra principal función, pastora, y también estorbarles cuando ellos estén caminando por un camino incorrecto, en el cual estén pecando contra Dios, pecando contra, lastimando personas o lo que sea. Ahí es donde la madre tiene que estar astuta y sabes que, mijita, esto no, sabes que, mijito, por aquí es, por aquí, pero siempre, pastora, en amor. Así es, así es. Así como el Padre nos ama a nosotros, Así nuestro es. Padre celestial, ¿verdad? Sí. Él nos ama con amor, sí nos corrige también, ¿verdad? Porque dice que el buen juez por su casa empieza, ¿verdad? Entonces vamos a ser corregidos por parte de Dios, al igual, pero necesitamos entender que son prestados por Dios. Son prestados por Dios. Tus hijos no te pertenecen, mamás. Amén. Escucha, tus hijos no te pertenecen. Son prestados por Dios para que los guíes, para que los instruyas, para que los corrijas, para que los direcciones en el camino. Por eso dice, instruya al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de ello. ¿Por qué? Porque siempre va a estar la voz de la madre diciéndole, eso no está bien, eso no está bien, ahí está correcto. Por eso necesitamos entender el rol de lo que significa ser mamá. Es un don, una habilidad que Dios te ha dado a través de tus hijos, un regalo para que tú se los direcciones al propósito por el cual fueron enviados. Dios les puso un propósito al igual que tú tienes un propósito, al igual que nosotras tenemos un propósito. Ellos tienen un propósito, son regalos de Jehová para tu vida, para que tú los guardes, los cuides y ¿por qué? Porque vamos a dar cuentas. Claro. Vamos a dar cuentas de qué hicimos con la vida de nuestros hijos. Así es, pastora, pero yo creo que ese momento va a ser una gran bendición si es que nosotros caminamos de la mano del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos muestra, pastora, y nos dice, aquí es donde tienes que poner atención, cuidado con aquello. Pero necesitamos tener esa comunicación diaria, porque muchas veces tomamos el rol como madre, pensando que naturalmente vamos a tener ese sexto sentido del que hablan por ahí, ¿no? De las mujeres, que naturalmente vamos a tener cierta visión, naturalmente. Y no, pastora, necesitamos estar tomadas de la mano del Espíritu Santo, porque en realidad nosotros no tenemos manera de conocer cosas que Él ya vio. Así es. Por eso es que Él nos instruye, Él nos guía a toda verdad y a toda justicia, ¿verdad? A través de la guianza del Espíritu de Dios, entonces usted va a poder hacer como María, esa madre que estuvo allí hasta su último momento, ¿verdad? Hasta que ya el Señor cumplió su misión y su propósito. Entonces así nosotras tenemos que hacer. Nosotros tenemos que ser aquellas mujeres que sacrificamos por nuestros hijos. A veces vas a tener que dejar todo para poder guiarlos, para poder instruirlos. Necesitamos estar envueltas en la vida de nuestros hijos. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están viviendo? ¿Con quién andan? Es preferible que tengas a sus amistades en tu casa, hermana Laura, y conocerles, porque tú no sabes qué influencias están recibiendo tus hijos. Sí, pastora, yo creo que necesitamos ese cuidado, esa atención de estar revisando con quién están frecuentándose, porque todo es influencia para ese ser que se está formando. Entonces debemos ser muy conscientes de quién está rodeando a nuestros hijos. Y ahorita que usted decía, hay que dejar todos los sueños y demás.
Y no, a lo mejor no tanto es dejarlos por completo, ¿verdad? A lo mejor es porque a veces Dios pone anhelos en nuestro corazón que son parte de nuestro propósito, Amén. pero tal vez no prestarles tanta atención en ese momento en el que estamos educando a nuestros hijos es para no tener una prioridad equivocada, porque definitivamente nuestros hijos son prioridad en nuestra Así vida. es. Y yo lo puedo decir, mis hijas ya, gracias a Dios, la más pequeña tiene 21 años, los acaba de cumplir, pastora. Oh, Y creo felicidades. que dices tú, bueno, entonces ahora sí, vengan los sueños, vamos a realizarnos, porque ellas tienen sus propios propósitos y creo que, como dice usted, ¿verdad? Ellos no son nuestros, ellos tienen que caminar de la mano de Dios también. Claro, nunca vamos a dejar de ser madres, pero también retomamos esos sueños que Dios ha puesto en nuestros corazones. Así es que no te sientas mal si tú estás haciendo un ladito aquello que arde en tu corazón por el momento, porque lo prioritario es educar a tu hijo en el Señor. Así, hay que tener un balance, ¿verdad? Sí. Yo creo que sobre todas las cosas, yo no te estoy diciendo, deja ya tu carrera. No, o sea, hay que tener un balance en nuestras vidas, pero que seamos centradas y enfocadas en lo que Dios nos ha dado, que son los hijos, ¿verdad? Sí. Porque estamos celebrando el Día de las Madres, por eso estamos hablando de todo esto, porque creo que es importante que nosotros podamos estar envueltas, porque ya estamos entrando en una sociedad diferente, distinta, donde es tan fácil entregar una tableta, un teléfono a tu hijo y no ponerle atención. Es tan fácil entretenerlos en otras cosas para nosotras poder hacer lo que estamos haciendo, pero realmente necesitamos estar comprometidas y envueltas en lo que ellos están haciendo. Yo le doy gracias a Dios por mis padres, porque ellos estuvieron envueltos con nosotras. Si estábamos en un juego tocando, porque yo tocaba el saxofón en la banda, entonces si estábamos ahí, ellos estaban ahí. Wow. Si había que hacer algo en la escuela, ellos estaban ahí. Mi madre terminó con nosotras y siguió con los nietos y pasaba el día entero con los nietos en la escuela, ahí cuidando de ellos, ¿verdad? O sea, siempre pendiente y instruyéndonos. Yo soy cristiana y yo soy la persona que hoy soy por mi madre, porque mi madre se comprometió en instruirme en la palabra desde que yo era una niña. Cuando yo era una niña, mi madre nos encerraba y nos instruía su palabra. De ahí empezamos que ahora vamos a jugar al cultito, hermana Laura. Mi madre era la congregación, mi hermana dirigía y yo predicaba. Entonces, cómo desde chicas se fueron desenvolviendo los talentos y la visión y el propósito que Dios tenía, pero porque hubo una madre comprometida que amó a Dios, nos amó a nosotras. Y dice mi madre, yo me quedé con tu padre, dice, yo me determiné, mis hijas no van a crecer sin su padre. Amén. Tienen que tener ese rol y tienen que, aunque mi padre no era cristiano, mi padre, bueno, ¿verdad? O sea, muchas cosas que mi madre tuvo que soportar y aferrarse a las promesas de Dios hasta ver la promesa cumplida en mi padre después de 15 años de luchar con ese hombre para que viniera a los pies de Cristo. Pero mi madre fue un gran ejemplo de esas mujeres que se comprometen. De esas mujeres que sueltan sus sueños para cambiar el sueño de Dios. Me encanta este testimonio que nos está dando, pastora, porque tal vez muchas mujeres están viendo este programa y la ven ahora usted de pastora, una mujer que siempre tiene una palabra de Dios, que habla con verdad la palabra y que edifica la iglesia de Cristo. Y cómo fue a causa de que su madre intercambió sus propios sueños por los de Dios, porque Dios ya le había dado ese propósito del pastorado. Así es que, bueno, aquí está el ejemplo más vívido, ¿verdad? Y Dios nunca va a tener un sueño que te deje en la tristeza, que te deje en la opresión, no, al contrario, los sueños de Dios son mucho más grandes que los nuestros, aún para nuestros hijos. Dios sabe porque cumple en ellos cada uno de los propósitos, cómo los llena de sus talentos y demás. Así es que nada más nos queda más que aliarnos con esos sueños del Señor y ayudar a que eso vaya encauzado en la vida de nuestros hijos. Así es, por esto dice su palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Entonces,
Entonces en ti se cumple la palabra de Dios para que todos los que están alrededor tuyo puedan venir a los pies de Cristo y así cada uno de ustedes cumpla el propósito de Dios. Tal vez tú eres una madre que está batallando con sus hijos en este momento. Bueno, no hay nada imposible para Dios. A su tiempo, si tú sigues creyendo y sigues aferrándote a la palabra, verás el cumplimiento de tus hijos. Aleluya. Alabar y glorificar el nombre del Señor y así seguir en tus pasos, porque déjame te digo, una madre que llora, una madre que ora, una madre que vela por sus hijos, marca y hace la diferencia en sus vidas. Así es que tal vez se pueda tardar 10, 15, 20, 30, 40 años, pero jamás Dios se olvida de tus lágrimas y de tu oración. Así es que créele a Dios que esa palabra se cumplirá, ese propósito se cumplirá, porque la maldición se rompió el día que tú aceptaste a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Amén. Así es, pastora. Yo creo que no hay más palabras que agregarle a este tema, porque creo que ahí es donde se cumple todo. Cuando nosotros decidimos tomar al Señor como ese Dios que nos guía, que nos protege, que cuida nuestros sueños, que cuida los de nuestros hijos, y entonces ahí nosotros sabemos que vamos a ser grandemente bendecidas para bendecir a otros. Amén, así es. Así es que este ha sido nuestro programa Sublime Gracias. Si te bendice, compártelo. Dile a otros que escuchen la programación, amén, para que sean bendecidos. Y bueno, estamos contentas de poder estar una vez más contigo. Que el Dios de paz, el Dios de gracia sea contigo a cada momento y a cada instante. Y créelo que Dios nunca te dejará ni te desamparará. Él te dará la gracia, la sabiduría necesaria para ser esa mujer que Dios ya determinó que ibas a ser. Así es que Dios te bendiga, ten un excelente jueves. Se despide de ustedes nuestra hermana Laura Maines y la pastora Rachel Payán. Que tengan un bendecido día. Bendiciones.